como cristianos entender el nivel en el que nos podemos relacionar con Dios y la manera en la que nosotros podemos vivenciar nuestra fe. Entonces quiero invitarles que vayan al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 de San Juan vamos a ir al versículo 17. San Juan 1:17. Dice así la palabra del Señor. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez más, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a entender este versículo y nos permita en su gracia poder crecer en la fe del Hijo de Dios. Amén. Muy bien. Este pasaje, versículo, nos va a plantear a nosotros, me parece a mí, tres niveles de contraste que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Tres niveles de contraste donde vamos a ver eh, la gracia de Dios en acción, pero vamos a ver cómo esta gracia se ha manifestado de diferentes formas. Y voy a mencionar estos niveles de contraste y voy a tratar de explicarlos para ver cómo podemos optar algunas aplicaciones de todo esto a nuestra vida. Primero vamos a ver el contraste entre Moisés y Jesucristo, muy importante, Moisés y Jesucristo. Luego vamos a ver el contraste entre la ley y la gracia. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo la palabra contraste no necesariamente quiere decir opuesto, sino que también puede significar un paso de uno a otro, en el uso particular de la palabra contraste que yo estoy usando, ¿verdad? Luego vamos a tener el último nivel de contraste, que sería eh, el contraste entre promesa y cumplimiento, preparación y estado final de lo que Dios puede hacer. Entonces, creo yo que al considerar estos tres niveles de contraste, nosotros vamos a poder profundizar lo que para nosotros significa el cristianismo. Como ya se los he dicho en otro momento, me parece, sobre todo en un momento histórico donde estamos siendo bombardeados por un montón de ideas. Y a veces el cristianismo, algunos han propuesto un cristianismo sin rostro, ¿verdad? Un cristianismo sin sustancia, como un cristianismo que pierda su identidad y que se adapte a todo lo que venga para poder sobrevivir. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces voy a volver a leer el texto y ya como les dije, lo que vamos a ver, traten de ir siguiéndolo para que lo vean. La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ahora lo leí en Nueva Versión Internacional. Versión Popular dice, sobre todo la parte donde habla de la gracia y la verdad. Versión Popular dice que gracia y verdad se han hecho realidad en Cristo o por medio de Cristo. Note por favor cómo Juan aquí hace un comentario y el comentario que está haciendo Juan de alguna manera llega a la conclusión
del prólogo de todo el Evangelio. Todo el Evangelio fue escrito, y hay que recordar esto. Siempre yo voy a estarlo recordando y reafirmando, porque en la medida en que nosotros tengamos claro la intención del autor, vamos a poder eh, comprender lo que él escribió. En Juan 20:31 dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerde esto, el propósito de Juan es un propósito que por un lado tiene un elemento intelectual, un elemento cognitivo, un elemento de aprender contenidos, eh, adquirir información, una información nueva para poder eh, no solamente llegar a la conclusión de que sí, efectivamente, ya Juan me convenció de que Jesús es el Mesías prometido. Muy bien, eso yo lo puedo entender, ya me convenció. Mucha gente puede aceptar esta idea a un nivel intelectual, ¿verdad? Cognitivo, dato. El pastor me dio datos y los tengo ahora en mi mente. Sí, claro, ya lo veo. Ajá, sí, estoy de acuerdo. Pero Juan no solamente quiere que sus lectores, es decir, nosotros, no solamente aceptemos esa nueva información, sino que podamos llevarlo a un nivel de participación de la fe, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan tiene un doble objetivo, un objetivo misionero, salvífico, si usted quiere decirlo así, un objetivo de alcanzar a la gente para que a través de la fe en Cristo tenga vida eterna, y al mismo tiempo Él nos ha ido convenciendo de quién es Jesús. Y la conclusión de Juan es, Jesús es el Mesías, pero también es el Hijo de Dios, lo cual implica en Juan, Él es Dios también. Y para eso Juan se tomó quién sabe cuántos meses de su vida redactando este evangelio. Ahora, dado que este es el propósito de Juan, en el prólogo a su evangelio, Juan comienza, eh, permítanme usar un poco de lenguaje eh, futbolístico. No sé si esto comunica algo allá, el pastor Vindas hará la traducción cultural, ¿verdad? Eh, Juan sale con los tacos de frente. Como cuando un jugador se barre y va con los zapatos esos, con los tacos, que sale a barrerse, así sale Juan, limpiando el área, porque él quiere fundamentar su punto, quiere establecer bien su punto. ¿Y cuál es su punto? Que en el principio ya existía el verbo, y que este verbo estaba con Dios, y era eternamente con Dios, pero que en algún punto este verbo se hizo humano. Y este verbo que se hizo humano vino a vivir entre nosotros, y nosotros hemos recibido de él. Eso es lo que él está diciendo, afirmando la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo, pero la humanidad perfecta de Cristo. Y ahora, en la conclusión de este prólogo tremendo al Evangelio, y esto es lo que tiene que ver con nosotros, Juan señaló en el versículo 17 que lo que hizo Moisés fue ser el instrumento, el canal, el medio humano usado por Dios para comunicar la gracia, perdón, la ley. Pero que ahora este verbo que es Dios y que existía junto con el Padre antes de todos los tiempos, se hizo humano, este Hijo de Dios vino a traernos gracia y verdad. Entonces, este es el primer contraste que Juan quiere de alguna manera que nosotros entendamos, y a lo largo del Evangelio él lo va escribiendo y lo vamos a ver realmente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que hay una diferencia Moisés y Cristo. Algunos han tratado de llevar este punto, me parece a mí, no haciendo una buena lectura de lo que la palabra de Dios dice. Algunos lo han llevado al punto de decir, ok, estamos en la gracia, entonces no tenemos que ver nada con el Antiguo Testamento.
rechazamos el Antiguo Testamento. El cristiano no necesita el Antiguo Testamento. El cristiano solo necesita la gracia y prácticamente solo el Nuevo Testamento. Eso no es cierto. Y no es cierto por una razón muy sencilla. El Dios del que nos vino a hablar Jesucristo, el Padre del que Él habló, Jesucristo dijo en San Juan 8:59, mire, mi Padre es aquel a quien vosotros llamáis vuestro Dios. Y en el capítulo 6 de San Juan dice Jesús, mire, mi Padre es Moisés no les dio el pan del cielo, fue mi Padre el que da el pan del cielo. Mi Padre fue el que les dio ese maná a ustedes. Entonces Jesús tiene muy claro la identificación de que aquel Dios a quienes los hebreos adoraron desde la época de Moisés, aquel Dios que les acompañó en el desierto y que los liberó de la esclavitud de Faraón, es el mismo Dios a quien Jesucristo llama mi Padre. Y por lo tanto, estamos hablando de un mismo Señor que se ha revelado a la humanidad, primero, revelándose a Israel, pero que luego, que siempre desde la época antigua, mostró la intención de alcanzar a toda la humanidad. Así es que no podemos simplemente decir, los cristianos no necesitamos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Por supuesto, hay que aprender cómo interpretar todos los contenidos, enseñanzas del Antiguo Testamento, pero como dijo un amigo de Gustavo Vindas, Karl Barth, dijo Barth, tenemos que interpretar la Biblia y el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Cristo es el lente principal para interpretar las escrituras, el Antiguo Testamento y armonizar todo en Cristo. Entonces, sí, no podemos decir que el contraste aquí es un contraste de absoluto rechazo, pero es un contraste de entender cómo se redefine y cómo se interpreta es el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. En el otro lado están aquellos que se quedan tan atrapados en la ley de Moisés que no logran ver no logran ver la obra de Cristo. Entonces quieren que tengamos un cristianismo tan legalista, solo en la ley de Moisés, solo en el Antiguo Testamento. Así como rechazar el Antiguo puede conducir a la iglesia a una especie de neonosticismo espiritual, una cosa rara, rechazar, quedarnos solo en el antiguo y perder de vista la gracia de Dios y la obra de Cristo en el Nuevo Testamento, nos puede llevar a un cristianismo muy legalista, un cristianismo de temor y a veces a un cristianismo más judaico que otra cosa. Y eso también es un peligro para la iglesia de hoy, como en otro momento se ha dicho. Así es que aquí Juan nos está estableciendo, mire, es que Moisés trajo una cosa que se llama la ley, Jesús trajo otra cosa que se llama gracia y verdad. Y en todo el Evangelio vamos a ver este, eh, esta importancia, este tema. Jesús le dijo a Nicodemo, mire, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. En 5:46, Jesús afirmó que Moisés había escrito de él. Vea qué interesante. Eh, y sin embargo, lo que el contraste fundamental aquí es, o la idea fundamental aquí es, que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesús es superior a la obra que Moisés realizó. Y esto es importante conocerlo. Tiene su lugar la ley de Moisés, y aquí vamos a ver Moisés por la ley, ¿verdad? Tiene importancia la ley, por supuesto, porque en los temas básicos del Antiguo Testamento, nosotros los cristianos encontramos las raíces de nuestra fe, la fe en un Dios único, el señorío de este Dios único, la santidad de este Dios único, la idea
de adorar y servir a este Dios único con integridad. La idea de una relación exclusiva con este Dios único y nada de componendas ni compromisos con otros dioses. Así es que ahí están las raíces de nuestra fe. Pero había que entender que la propuesta en la que la ley nos comunicaba todo esto también venía adornada, venía sazonada, por decirlo así, venía con todo el sabor de una cultura muy específica, la cultura hebrea, con sus instituciones, con sus cantos, con sus fiestas nacionales, con sus celebraciones patrióticas, eh, que le daban forma a la identidad hebrea durante todo el Antiguo Testamento. Pero entonces, esta realidad que vamos a llamar Moisés, la ley, tenía que ceder paso ¿a quién? A la nueva realidad que es en Cristo a partir de la presencia de Jesús. Así es que el contraste, usted va a leer en Juan o en todo el Nuevo Testamento, cómo Jesús chocaba con los fariseos. Pero no era que Jesús chocaba con Moisés como tal. Jesús chocó con las interpretaciones que se llegaron a dar en torno a lo que Moisés escribió. Y por eso era que en la época de Jesús prácticamente se había separado a Moisés por un lado de la ley, pero en cuanto a la luz que trajo Jesús, no podemos separar a Jesús de su gracia. Entonces, aquí hay un primer nivel de contraste que implica cierta progresión. Ok, Moisés ahora está siendo superado por lo que Jesucristo trajo. Y para muestra un botón, acuérdese cuando Jesús, y creo que esto lo vamos a mencionar dentro de un ratito, pero se lo adelanto, Jesús dijo que, mire, yo soy Señor del sábado, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Marcos 3, si mal no recuerdo. Un segundo nivel de contraste que está contenido en este versículo, ya vimos Moisés y Juan y Jesús, pero un segundo nivel de contraste está entre la ley y la gracia por un lado, más la verdad. Juan insiste, gracia y verdad. Gracia y verdad por un lado, ley de Moisés por otro lado. Si ustedes ven ahí, el versículo anterior, en 1:16, dice Juan que de su plenitud, ¿la plenitud de quién? La plenitud de Jesús. Este, que de su plenitud todos recibimos, y Reina Valera y Nueva Versión Internacional lo traducen gracia sobre gracia, ¿verdad? En realidad esto puede también tener eh, el sentido, la, porque la preposición sobre ahí puede tener el sentido de en lugar de, en sustitución de. Es muy interesante eso, porque la versión popular, la famosa Dios habla hoy, traduce este versículo. De su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro. Un don en vez de otro. Y esto quiere decir que de alguna manera, póngale atención a esto que le estoy diciendo, que de alguna manera una gracia sustituye a otra gracia. Y aquí es donde, si uno no lee con cuidado, puede llegar a conclusiones equivocadas. Porque lo primero que uno encuentra en el Nuevo Testamento es una oposición, ley y gracia, ley y gracia. Y en algunos contextos, la oposición es definitiva, ley, gracia. Pero el pleito, la oposición, es en realidad, pienso yo, en la interpretación que aquellos rabinos, que aquellos maestros judíos habían hecho de lo que Dios había dicho, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Lo que me parece a mí, y bueno, aquí les ofrezco mi humilde opinión y la de otros también, es que aún la ley de Moisés funcionó por la gracia de Dios.
La ley de Moisés, Pablo escribe en un tremendo pasaje en las epístolas pastorales que la ley es santa, es buena, es espiritual si se usa legítimamente. Entonces, hay un uso legítimo de la ley de Moisés que corresponde a la intención de Dios, pero hay un uso ilegítimo de esa ley. Y ese uso ilegítimo, me parece a mí, consiste en poner la ley con todas sus instituciones como el objeto último y olvidarse del propósito para el cual Dios estableció estas instituciones o dio estos preceptos o estos mandamientos. Y cuando usted no ve el paso, el cambio que hay en el plan de Dios de la ley de Moisés como sistema para relacionarme con Dios, a la gracia como una nueva manera de relacionarme con Dios, si usted no ve esto, usted va a estar insistiendo, ok, tenemos que estar en Cristo, pero guardando el sábado. Tenemos que estar en Cristo, pero sirviendo y cuidando los preceptos importantísimos dados por Dios para Israel. Y entonces, por eso es que hay gente hoy que quiere ser cristiana, pero al mismo tiempo ser judía. Y entonces volvernos al judaísmo para de ahí relacionarnos con Dios, aún haciendo algunas mezclas interesantes. Bueno, resulta ser que vea que el versículo 17 empieza con un porque. Vea qué interesante. En el 16 Juan dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia en vez de gracia. Permítame la traducción. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. De alguna manera, esto quiere decir, como le estoy diciendo entonces, que la misma ley era una expresión de la gracia. Y quiero ponerle este ejemplo. Mire, cuando Dios habla con Moisés y le dice a Moisés, Moisés, quiero que vaya a Egipto. ¿Y qué voy a hacer en Egipto? Ok, usted va a ir a Egipto, va a sacar a mi pueblo. ¿Cómo fue el mensaje de Dios? Fue algo así como, oiga, dígale a Israel que o dejan de ser esos gruñones, mentirosos, malhumorados, pendencieros y la lista de todos sus pecados. O dejan eso para que yo los salve o los dejo ahí. Fue así como Dios se reveló. No, para nada. De hecho, si ustedes van conmigo al libro del Deuteronomio, uno de los pasajes me parece a mí más enternecedores que yo puedo encontrar en el libro del Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 7, a la altura del versículo 7 hasta el 11, leemos de la siguiente manera. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino que Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, ve a un Dios, ¿cómo revela Dios el propósito de salvar a Israel de Egipto? Como un acto de su gracia. Aunque aquí usa la palabra misericordia. Misericordia y gracia, yo creo que van casi sinónimos muchas veces en diferentes contextos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es Dios actuando, no porque esa gente lo merecía, ni tenía ningún mérito, no había nada extraordinario en ellos, sino que Dios se comprometió con el tatarabuelo de todos ellos, Abraham. Y Dios dijo, yo voy a venir por este pueblo y lo voy a rescatar. Y ahora Dios él no estaba obligado a hacerlo, nada lo obligaba, él libremente lo hizo, de su gracia, él actuó,
para rescatar a este su pueblo. Y esto implica algo extraordinario. Esto implica algo extraordinario para mí, que como la misma ley que se da a partir del acto de Dios liberando a su pueblo, el famoso Éxodo, como Dios se movió en gracia, el énfasis de Dios, aún desde el Antiguo Testamento, era un énfasis espiritual. Si no, no tendría sentido para mí lo que dice Deuteronomio 10:16. Fíjese lo que dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, circunciden el corazón y no sean tan tercos, hombre. No sean tan duros, no sean tan cabeza dura. Humíllense, sean sumisos. Eso es lo que está diciendo Dios. No sean rebeldes. Pero vea el énfasis de Dios. Circuncide el prepucio del corazón. ¿Qué es lo que Pablo va a decir muchos siglos después? El verdadero israelita no es el que tiene el miembro viril circuncidado, es el que tiene circuncidado el corazón. Y eso usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento, incluso en Jeremías capítulo 4, versículo 4, Jeremías 9:26, que habló de circuncidar el prepucio del corazón. Y hasta que luego Jeremías dirá, eh, capítulo 31, vienen días en que Dios va a hacer un nuevo pacto, ¿se acuerdan? Un pacto en el que Él va a grabar las leyes en el corazón del ser humano. Así es que siempre Dios tuvo esta intención. Pero aquellos judíos que estaban viendo a Jesús y escuchándolo, no lograban entender que la propuesta de Jesús, que era más radical que la del Bautista, era lo que ya Dios había anunciado. Digo esto porque, mire, usted podía ser judío y ser discípulo del Bautista. Ser discípulo del Bautista no lo ponía usted en problemas con nada. Lo que pasó cuando Juan el Bautista apareció fue que él puso el dedo en la llaga. Ustedes son religiosos de los labios para afuera. Así es que más vale que se arrepientan y tomen en serio su judaísmo. El hacha está puesta a la raíz. Y por eso prostitutas, publicanos, hasta soldados llegaron a bautizarse. Lastimosamente, las altas esferas sociales no lo hicieron. Los líderes sacerdotales de la familia de los eh, mm, ah, de los príncipes sacerdotales no quisieron, ¿verdad? Humillarse. Pero usted podía ser judío, seguir yendo a la sinagoga, ser discípulo del Bautista, y esto lo llevaba a orar más profundamente, ya no andar en las cosas de pecado. No significaba mayor peligro. Pero cuando aparece Jesús, la propuesta de Jesús sí ponía en peligro al judío. Porque de repente el judío se dio cuenta que ya no podía ser judío a como se comprendía el judaísmo si quería seguir a Jesucristo. Porque Jesucristo trajo una comprensión diferente del plan de Dios. Y por eso, una vez más, note aquí la intención de Juan, en 1:16, de su plenitud, de toda la vida. Él es la fuente inagotable de esta vida, de este poder, de estos recursos, de esta dinámica espiritual, de su plenitud. Todos hemos recibido. Y aquí todos, ¿quiénes son? Bueno, Juan, Pedro, aquellos 120, María, la madre del Señor, y todos aquellos que estaban ahí, aquella primera comunidad de cristianos que todos eran judíos, ahí están todos. Y podemos agregarle los primeros cristianos gentiles que se convirtieron, pero ahí están todos. Pero luego Juan, de una manera extraordinariamente clara, utiliza el evento de la incredulidad de Tomás para mostrarnos que este todos nos alcanza a nosotros también. Porque cuando Tomás
ve a Jesús resucitado y Jesús le reta, meta aquí la mano, toque la herida, Tomás. Y Tomás cae de rodillas y pronuncia los dos nombres sagrados de Dios, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que creen o crean sin haber visto. Y ahí estamos nosotros entonces, vea qué bendición. Así es que hoy nosotros estamos, al día de hoy, bebiendo de esta plenitud que brota de la persona misma del Señor. Por eso es impensable, ya que estamos bebiendo de la plenitud de Cristo, buscar otro tipo de alimento, de sustento espiritual que no sea Cristo. Perdóneme, como costarricense tomo café y estoy acostumbrado a tomar un café bueno. Bueno, uno dice que es bueno, pero a mí me gusta. Pero, ¿qué diferencia es que le ofrezcan a usted un café que no es de esa calidad? Usted lo nota. Y digo yo, ¿para qué voy a, a tomar un café malo si puedo tomar un café bueno? Bueno, Jesús es mejor que cualquier café. Jesús es la vida misma. Y si ya yo tengo esa vida, ¿para qué voy a andar buscando algo que es menos de lo que Jesús puede dar? Así es que Jesús nos muestra, o Juan lo que nos está diciendo aquí, es este contraste que de alguna manera la gracia de Dios actuó en el Antiguo Testamento, pero que la gracia por la que estos profetas hablaron de Jesús era el anuncio de lo que Jesús iba a hacer. Y una vez que llegó este anuncio, esta plenitud, nosotros tenemos que quedarnos en la plenitud y no en el anuncio. Por eso es que hasta mismo Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hoy en día hay personas que viven un cristianismo como si estuvieran esperando a otro Mesías. Y hay grupos de gente religiosa que nunca aceptó a Jesús y están esperando que venga el Mesías. Pero nosotros, los cristianos, y aquí específicamente los cristianos evangélicos, nosotros afirmamos que Jesucristo ya vino y que Él es el cumplimiento de todo el anuncio profético del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros estamos disfrutando ese anuncio, digo, esa plenitud de lo que la Biblia anunció en el Antiguo Testamento, ¿por qué a veces, nos queremos devolver? ¿Por qué a veces queremos echar para atrás? Sin duda, Juan, cuando escribió su evangelio, lo sé por el análisis de las cartas de él, creo que es el mismo apóstol, el mismo autor y el mismo Apocalipsis, eh, tuvo que enfrentar falsas doctrinas, retos, movimientos que se estaban levantando en la iglesia. Y creo que con su evangelio, él también estaba contrarrestando algunos de estos movimientos que se estaban generando en aquella época y que la iglesia tuvo que enfrentar. El tercer nivel de contraste que se queda implícito en el contraste Moisés, Jesús, ley, gracia, es el de promesa, cumplimiento, preparación histórica parcial, experiencia definitiva con lo eterno. Puede ponerlo como usted quiera, pero es lo que es el contraste entre el anuncio y la promesa final. Y en el Evangelio de Juan es muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 2, ustedes recordarán que en el capítulo 2 está la famosa boda de Canaán, ¿verdad? Pero después de las bodas de Canaán, Jesús vuelve a Jerusalén, él está en Caná de Galilea,
baja al sur, que en realidad constituía subir la cuesta porque Jerusalén quedaba en una altura, vuelve al templo y cuando encuentra aquel comercio que los sacerdotes, los saduceos habían transformado la vida espiritual en un comercio bárbaro, salvaje, para generar ganancias para las familias sacerdotales. Ustedes saben muy bien, Jesús hizo un botadero de todo, regó monedas, soltó palomas, qué sé yo. Y entonces, cuando las autoridades del templo se vienen en contra de Jesús a confrontarlo, le preguntan, ya que estás haciendo esto, ya que Jesús está botando todo y regañándolos, ¿usted qué señal nos muestra a nosotros para que veamos la autoridad que usted tiene? Y la respuesta de Jesús es muy misteriosa. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente estas palabras fueron interpretadas en su sentido directo y concreto, un sentido histórico concreto, porque estos dirigentes, estos sacerdotes simplemente dijeron, hombre, duramos 46 años en las reparaciones de este templo y usted me viene a decir a mí que en 3 días lo va a levantar. Pero Juan, ¿verdad? Como buen teólogo, gracias a Dios, nos pone ahí una nota que nos aclara e ilumina la comprensión de las palabras de Jesús. Jesús, dice el verso 21, en realidad estaba hablando del templo de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Aquí Juan nos está insinuando que Jesús, y lo va a decir después, es más grande, mayor dignidad, mayor santidad que el templo de Jerusalén. Y que conste, Jesús no tenía una actitud negativa contra el templo, porque como Jesús dice, fíjese, eh, en el verso, en San Juan 2:16, y a los que vendían palomas, les dijo, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Por supuesto, esto no tiene que ver nada con que en la iglesia tengamos a la parte de atrás, en el templo, una librería, o que tengamos una sodita donde vendamos un cafecito o un almuercito a los hermanos que vienen de lejos y entonces después del culto nos quedamos un rato de comunión. No tiene nada que ver con eso. Esto lo que tenía que ver era con un negocio redondo donde el sistema de sacrificio se había transformado en fuente de ganancia. Sería como que, vamos a ver que al final del culto, ok, ¿quiénes quieren que el siervo ungido ore por ustedes? Entonces, ok, ¿cómo quiere la oración? ¿Quiere una oración de poder, término medio, 3/4, un cuarto de poder? Porque depende, usted ahí está el hermano tesorero, usted echa la ofrenda y depende de la ofrenda, aquí le entramos. Sería algo así. Nosotros no vendemos milagros, ni cobramos por la oración, ni nada de estas cosas. ¿Verdad? No estamos haciendo, esto no es un negocio. Obviamente, pues, la iglesia tiene sus gastos y gracias por los hermanos que colaboran, pero no estamos haciendo una venta de los dones espirituales. En otros lugares y en otros momentos eso se ha hecho y Dios tendrá que ajustar cuentas con esa gente. Pero en lo que nos importa a nosotros aquí es ver cómo en la propuesta de Jesús, ¿se acuerda que le dije, Juan, usted podía ser seguidor de Juan y ser judío? Pero ahora, si usted quiere ser seguidor de Jesús, las cosas comienzan a ponerse extrañas, el edificio comienza a desboronarse, porque Jesús comienza a enseñar que hay algo más sublime y más grande que el templo, que hay algo muchísimo mayor, más importante que el templo, donde estaba la presencia de Dios. Y Jesús afirmó que la presencia del Padre estaba ahí. Así que haya sido Herodes el que le metió plata al asunto, ahí estaba la presencia del Padre. Esto tiene que ver
con lo que aparece en San Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan? Está Jesús hablando con aquella señora samaritana, que cuando ella se siente que Jesús le ha descubierto quién es ella y qué es lo que ella hace, Jesús le dice, ella recurre al, al, a la estrategia religiosa, mejor un pleito religioso y aquí cada uno por su lado. Como cuando le dicen a usted, oiga, pero es que usted no cree en tal que, pero usted, ¿y qué piensa usted de esto? Es una pregunta, son preguntas para causar un pleito religioso y que ahí se acabó todo. La mujer le sale con eso a Jesús, pero Jesús, ¿verdad? Él es el Señor y le sale adelante y le dice, oiga señora, viene la hora y ahora es cuando ni en este monte ni en el otro se va a adorar al Padre, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle, porque tales adoradores anda buscando el Padre. ¿Qué está diciendo ahora Jesús? Como dicen a veces esos que sacan noticias raras en las redes sociales, oficial, se suspende toda idea de que el culto es que el templo de Jerusalén es el centro de adoración único a Dios. Según Jesús, ahora cualquier lugar tiene que ser lugar de adoración a Dios y puede ser legítimo lugar de adoración a Dios. Esto lo superó Jesús. Si no, ni siquiera podríamos pensar en lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Que sea válido, porque había que ir necesariamente a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Así es que la propuesta de Jesús, que está implícito en la ley vino por Moisés, Jesús trajo la gracia y la verdad, era un cambio de percepción en cuanto al templo. En la ley era un templo físico, un tabernáculo que luego se transformó en templo. En la gracia y en la verdad es un templo espiritual del que Pablo va a hablar en la carta a los Efesios de una forma admirable. También vamos a ver la transición, el cambio entre las festividades religiosas. Los judíos tenían 7 grandes celebraciones litúrgicas, religiosas, para recordar a lo largo del año quiénes eran, qué había hecho Dios por ellos y profundizar su fe. Un ejemplo nomás lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 7 de San Juan. Este es un capítulo donde se está celebrando la famosísima fiesta de los tabernáculos, la tercera fiesta solemne del año. Y entonces resulta que como a mitad de la fiesta, dice San Juan 7:14, Jesús subió a Jerusalén, fue al templo, estaba con ellos y comenzó a enseñar. Y ahí estaba Jesús. Entonces dice en el verso 37, San Juan 7:37, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En este gran día, en este solemne día, la fiesta de los tabernáculos, había una procesión solemne hasta el estanque del Siloé. Y desde este estanque venía el sumo sacerdote con agua. Y los sacerdotes y los levitas y la gente iban cantando, repetían a veces porciones de Isaías, como Isaías 12:3. Y luego el sacerdote tomaba esa agua y en la presencia del Señor vertía esa agua en la tierra. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo a la samaritana, si usted conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces vean, por favor, que Juan nos está ofreciendo
una idea en Juan 1:16, 17 de la superioridad de la obra de Jesús. Y quizás como para un último ejemplo de esto que les estoy afirmando, el sábado. El sábado, día solemne, el gran sabbat, el día de reposo. Y ahora Jesús nos pasa a lo largo de toda su enseñanza en los evangelios que Él es superior al sábado, que Él es Señor del sábado, que Él puede modificar el sábado y que Él trajo el sábado definitivo. Como dice el autor de los Hebreos, Hebreos capítulo 4, que si usted está en Jesús, tiene fe en Jesús, ya usted está en el reposo. Y no de 24 horas, que era el anuncio, sino en la realidad de tener la paz con Dios. Entonces, hermanos, estos tres niveles de contraste nos tienen que mostrar o fortalecer la fe de que la realidad espiritual por medio de la que nosotros nos relacionamos ahora con Dios es superior a la manera de hacerlo dentro del contexto, el entorno cultural del Antiguo Testamento y dentro del contexto de la ley. La ley siempre ha sido, fue y es un reflejo del carácter santo, bondadoso de Dios. Pero la lectura y la interpretación que llegaron a ser los miembros del pueblo de Dios en los días del Antiguo Testamento transformaron esta ley en una manera muy, muy legalista. Es decir, yo hago 1, 2 y 3, punto. Y estoy bien, pero ¿qué del corazón? Y la propuesta de Jesús es, que es lo que Pablo va a desarrollar increíblemente en Gálatas capítulo 3. La ley fue la preparación, pero ahora ya estamos en Cristo. Y el autor de Hebreos dice, la ley con todo lo que ella tenía, era simplemente las sombras, los anuncios de los bienes venideros. Ahora nosotros en Cristo ya estamos en los bienes venideros. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos generado también un cristianismo que es como comerse un huevo duro sin sal. No sabe a nada. Póngale un poquito de sal. Y esto tiene que ver con nuestra identidad, con las celebraciones que tenemos, con que podamos vivenciar nuestra fe. Y de hecho tenemos símbolos de fe, pero son redefinidos a la luz de la persona de Jesús. Me parece a mí que la aplicación que yo puedo encontrar de todo esto es, ¿por qué vamos a querer meternos a la forma judaica? Aquí en Costa Rica hay una fuerza, una presión gigantísima, eh, ya se los he dicho en otro momento, ¿verdad? De judaizar a la iglesia. Y yo no sé por qué Dios ha puesto en mi corazón una carga de esto. Yo no juzgo a nadie, pero todo esto se metió primero en las iglesias por medio de danzas davídicas muy lindas, sin ninguna mala intención. Y esto llevó a cambiar el lenguaje, a hablar. Y esto luego ha degenerado no solamente en aquella cosa que es bonita, unas bandecitas y toda la cosa, sino que eso luego llegó a transformarse en que yo tengo que usar mis objetos sagrados, mi kippah, mi talit, mi todo, y esto está llevando a un devolvernos al judaísmo. Pero Juan y todo el Nuevo Testamento me enseñan a mí a que lo que yo tengo ahora es superior. El asunto es porque a veces los cristianos no son capaces de reconocer que lo que tenemos ahora es superior y cuáles son ahora en Cristo las posibilidades reales que yo tengo. Y sí, parece contradictorio, somos cristianos, pero a veces se nos olvida esto. Y a veces hay gente que se ha convertido y ha llegado a nuestras iglesias y no conoce esto. Yo sé que ustedes tienen la gran ventaja de que tienen al pastor Vindas allá, un gran maestro de la palabra. Le admiro mucho como historiador, que era nuestro profesor de historia de la iglesia aquí en el finado Senjo, ¿ah? Pero ustedes tienen esa ventaja. Es una bendición tener a Gustavo de pastor y que él les ha enseñado mucho de esto. Así es que yo se los he recordado hoy. Yo sé que
Ya ustedes mucho de esto ya lo sabrán, pero se los he querido recordar en el nombre del Señor, y en otra oportunidad voy a explorar un poco más de esto, de las posibilidades de lo que el Señor nos ha dado como cristianos. Que Dios les bendiga. Pastor Binda, muchas gracias por el gran privilegio. Gracias, Dianita, y gracias a todos ustedes por la paciencia. Y yo tengo que irlos porque al otro lado de la pared me están esperando. Que Dios les bendiga. Gracias, Gustavo. Que el Dios de toda paz esté con ustedes y les bendiga mucho, abundantemente. Cualquier duda o pregunta, se las hacen a Gustavito, porque yo tengo que irme para el otro lado, al otro culto. Muchas gracias, pastor. Hasta luego. Amén. Saludos, Antonio. Gracias.